Buenas tardes, muy buen sábado. Estamos terminando ya la octava de Pascua. Estamos a las puertas del Domingo de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Y vamos a leer el final del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Marcos termina su evangelio haciendo una especie de síntesis de las apariciones, algunas de las cuales hemos compartido en estos días. Una síntesis que vuelve a poner a la luz la dificultad para creer en la resurrección que está en el corazón de los discípulos, dificultad de entender que la realidad de la resurrección es algo que efectivamente sucedió, que Jesús había anunciado. Tienen que recordar eso, tienen que romper obviamente con sus esquemas que están muy profundos en la vida de todas las personas. La muerte es muerte y ya no hay nada que hacer. En este caso, Jesús se aparece en varias oportunidades, de algún modo para explicarles el sentido de algo que les preocupaba, que es haber encontrado la tumba vacía. Explicarles, fortalecer la fe de estos discípulos a quienes va, como hemos escuchado otras veces y hoy, a quienes va a enviar a ser testigos, a anunciar esa realidad de la resurrección, de que Jesús tiene vida y que le gana a la muerte, que vence el pecado y la muerte. Este es el corazón del anuncio. Hemos visto distintas apariciones, hemos encontrado a veces cosas que podrían contradecirse entre ellas. Esto nos muestra una vez más que los evangelios no tienen la pretensión de escribir una historia, una crónica, un relato detallado y con todas las concreciones de tiempo, de espacio. Hay distintas manifestaciones que podemos entender en todo caso que precisamente son garantía de que no hay ningún intento de manipularnos o de manipular a los lectores de estos relatos, de convencerlos con datos precisos, históricos. Simplemente hay una inquietud de transmitir lo más hondo de esta realidad que es la resurrección, usando imágenes, modos, recursos, uno diría hasta recursos literarios, que están justificados a la hora de manifestar algo que es tan difícil de manifestar, tan inalcanzable para la razón humana. De alguna manera detrás de esas diferencias hay una garantía de esta verdad que sí es única y se repite en todas las apariciones. Jesús se hace presente a los discípulos, los confirma en la fe. Los discípulos de entonces, como nosotros hoy, tenemos que hacer un proceso, no es algo que inmediatamente uno pueda decir ya tengo resuelta la realidad de la resurrección de Jesús y de su vida y de lo que significa para mí. Es un camino, es un proceso gradual que los distintos relatos nos hacen ver que los discípulos tuvieron que hacer. De alguna manera concluye una primera etapa, uno diría, con el don del Espíritu Santo, la inspiración, o como hemos escuchado también, Jesús les abre la inteligencia, les abre los ojos para que puedan ver, para que puedan entender, algo que pedimos ojalá frecuentemente en la oración. No solo entender lo que significó la resurrección de Jesús en su momento histórico, lo que significó para los discípulos y para el anuncio que ellos tienen que hacer, sino lo que significa hoy para mí, para cada uno de nosotros, qué conclusiones importantes
trae para mi vida la celebración de la Pascua. Jesús vence el pecado y vence la muerte. La respuesta a la pregunta más angustiante de la vida humana, que es la muerte, la respuesta está allí, y está allí para que de algún modo nos transforme también en el caminar cotidiano, no solo en la esperanza de la vida eterna que se nos promete, sino en la certeza de una posesión de esa vida, la hemos recibido en el bautismo, y en la necesidad entonces de ser generosos con esa buena noticia, el anuncio, la misión que los discípulos desarrollan de una manera muy fuerte, expresada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que acompaña como primera lectura en este tiempo nuestras celebraciones litúrgicas, ese entusiasmo, esa fortaleza de los discípulos, esa pérdida del temor que tenían o de la cobardía que habían tenido, especialmente en el momento del juicio y de la muerte de Jesús, que le hace a Pedro ponerse de pie y señalar: ustedes crucificaron al Señor de la vida, con estas u otras palabras, pero todavía así ofreciendo la salvación. Ojalá que podamos concluir este tiempo, aunque seguimos con el tiempo pascual, pero concluir esta octava sacando muchos frutos de estas apariciones de Jesús y de algún modo reconociendo que no son más que relatos de algunas apariciones que no terminaron allí. De una u otra manera Jesús se aparece hoy a sus discípulos, se nos aparece, se nos hace presente, nos vuelve a recordar que está vivo, nos vuelve a recordar que venció el pecado y la muerte, nos vuelve a dar la esperanza en este mundo que a veces tanto dolor y tantas angustias despiertan en el corazón, la certeza de la vida de Dios ofrecida a todos los hombres. Y vuelvo a insistir con esto, como todos estos días, de algún modo la exigencia profunda de ser capaces de llevar a otros esta buena noticia que a nosotros nos transforma, nos hace tener esperanza, nos hace caminar de una manera absolutamente diferente de la manera como caminan quienes no tienen fe en esta vida que Dios nos regala. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.